Gracias, Álvaro. Y esa preocupación y ese tipo de denuncias está presente también en otras comunidades residenciales de varias unidades de Medellín y el Valle de la Aburrá. Concejal Lina García Gañán, bienvenida al Consejo de Redacción. Buenos días, ¿cómo está? Felipe, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Andrea, Paula y Juan Carlos, qué bueno estar con ustedes en la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias por acompañarnos. Ayer en el Consejo de Medellín, 2 de la tarde, se hizo la comisión accidental precisamente para evaluar este tema, este asunto de los edificios enfermos. Pero cuéntenos una cosa, si ustedes lograron precisar la denuncia de la comunidad, ¿qué dice? Que los de Atavanza son los mismos de Space. ¿Cómo es el asunto? ¿Qué pasó? ¿Qué saben ustedes? Bueno, no, básicamente lo que les quiero contar es que desde el año 2020 yo radiqué una comisión accidental en la 192 que trabaja el tema de estafas inmobiliarias y edificios enfermos. Lo primero que hay que decir, Medellín no se puede convertir en la capital de los edificios enfermos y hoy tenemos 18 edificios en la ciudad, 3 que fueron evacuados, 5 que están siendo reforzados, 5 que están siendo evacuados y 5 que fueron evacuados, y 5 que están en seguimiento. Con lo que usted me pregunta particularmente, que fue en la comisión accidental del día de ayer, se habla de que el calculista de Atavanza, o ayer eso fue una de las conclusiones dentro de la comisión accidental, lastimosamente fue el mismo calculista del edificio Space, que para la época, digamos, era una de las personas pues como o referentes en la ciudad en temas de cálculo estructural. Lo que yo tengo que decir es que el caso de Atavanza volvió a poner en la agenda de la ciudad el tema de las edificaciones enfermas, lastimosamente, porque ayer lo decían víctimas de Space y de Continental, como ellos ya no son noticias, pues empiezan a estar como en un segundo plano u olvidados. Hoy tenemos el caso de Atavanza, creo que ayer se destinó como una ruta importante y esperamos que el contratista cumpla. Yo también quiero decirlo, el representante legal de la empresa acudió al consejo, pues que también tiene que decirlo, uno muestra buena voluntad, por lo menos dándole la cara a las personas de Atavanza, y esperamos que en los compromisos que se quedaron, uno de los fundamentales, que es la apertura de la vía que está perjudicando a más de 10.000 habitantes del sector, no solo las 478 familias que viven en Atavanza, pueda estar operando de aquí al día sábado. Concejala, ¿por qué esta situación particularmente en Medellín y en el Valle de la Aburrá? Porque hemos conocido casos en otras ciudades, pero no tal vez con los números que registramos aquí en Medellín. Por lo que ustedes han investigado y el diagnóstico que tienen, ¿cuál puede ser la causa de que ese problema se afinque principalmente en esta ciudad, en el Valle de Aburrá? Bueno, yo quiero ser muy responsable, ¿cierto? Porque también tengo que decirlo, que hay constructores muy serios en la ciudad. De hecho, Camacol ha estado muy preocupado por el tema que se viene suscitando, pero hay una particularidad, como se lo dice, que lo pone a uno a pensar qué es lo que está pasando. Y se puede ver en dos aristas. Primero, nos lo decía la doctora Laura Duarte del DAGRED, a quien quiero agradecerle porque ayer dejó unas reuniones del Gobierno Nacional, se fue y estuvo con nosotros en el Consejo, y es una mujer que tiene muy clara la situación de riesgo. Ella nos contaba de que hay un estudio del 2015 en la Universidad de los Andes, donde hay una, digamos, yo no soy ingeniera, pero hay una predisposición sísmica alta en Medellín. Entonces, eso es un factor, pues obviamente, de nuestra topografía que incide, pero también hay que decirlo, y ahí es donde tenemos que poner nosotros en cintura a las curadurías. Yo creo que no se pueden seguir dando permisos en zonas de alto riesgo o de riesgos que son mitigables, y muchas veces pasan lastimosamente, o se construye sin el lleno de requisitos. Entonces estamos en mora, y también ella se viene trabajando en un decreto, lo viene trabajando la directora del DAGRED, para que no tengamos como todas las entidades cada una por su lado, sino que de verdad le pongamos dientes a esto y entren en cintura los responsables de habilitar las licencias de construcción. Concejala, cuando usted menciona el nombre de la comisión, no solo habla de los edificios enfermos, sino también de estafas inmobiliarias. ¿Cuál es el panorama frente a ese asunto? Bueno, yo creo que ahí sí hay mucha tela para cortar. En otros periodos, otros concejales también han abordado esta situación. Si nosotros queremos construir una Medellín de propietarios, tenemos que empezar a dejar de lado estas personas que juegan con ese sueño de vivienda propia. Yo tengo un reporte, no las quiero satanizar, pero de algunas organizaciones populares de vivienda que desafortunadamente ofrecen para que muchas personas accedan y se quedan con sus recursos, con sus aportes, con sus ingresos. Estamos haciendo un seguimiento
seguimiento en el corregimiento de Santa Elena en particular, con un proyecto que hay en el corregimiento, y en la ciudad tenemos un reporte de unos más o menos 5 o 6 denunciantes de presuntas estafas, porque también tengo que ser muy seria, y hasta que no tengamos una investigación pues rigurosa y estén las autoridades también de por medio, no puedo ser irresponsable de hacer un señalamiento que puede tener consecuencias penales para estas empresas o quienes promueven los proyectos. Pero insisto, preocupante, muy preocupante, Paula, porque ese juego de la vivienda propia y el edificio con daños estructurales se está volviendo el paisaje en la ciudad, se está volviendo el común denominador, y pues esa es lo que queremos combatir a través de esta comisión accidental que yo coordino. Doctora Lina García Gañán, al alcalde, ¿quién lo ronda? Llamémoslo así en estos temas, usted lo acaba de decir, es una frase muy popular. Legalmente son las curadurías quienes, donde un constructor registra el proyecto, son legalmente las que hacen el análisis de eso, pero esas curadurías, planeación no debe hacer una supervisión. ¿Cómo es el sistema para que, usted decía, hay que permitir que estas construcciones en laderas no cumplan con los requisitos, pero la ley determina que son las curadurías? ¿Quién controla las curadurías? Mire, acá hay un tema muy importante, y eso es lo que se quiere hacer con el decreto. ¿Cómo desde planeación también se hace un seguimiento riguroso? También ayer se lo decíamos a control territorial, Sí, se tienen que sumar esos esfuerzos, y nosotros pues obviamente tenemos una herramienta como la ley, pero tenemos que precisar a través también de ese decreto que se puedan integrar, y que el DAGRED, en el caso de este escenario que ya hay un riesgo, pueda tener dientes. Entonces, primero, la planeación, la construcción de un proyecto desde el DAP, las Secretarías de Planeación, Gestión y Control Territorial, articulados ojalá, haciendo seguimiento y poniendo en cintura a las curadurías, que hoy es un poco difícil como está el modelo. Y en el escenario del riesgo, que es muy importante también decirlo, cómo le damos nosotros dientes al DAGRED, porque yo sé que esto de pronto ustedes no lo conocen, y es que el DAGRED emite simplemente unas recomendaciones, pero ellos no tienen cómo presionar al constructor, y eso pasa a ser parte de las inspecciones de policía. Claro. Entonces casi que imparten una recomendación, y desde la inspección de la comuna tiene que llegar una orden de policía. Entonces se quedan sin dientes, ella simplemente refiere, recomienda, pero se queda un poco muchas veces en manos del constructor si la inspección de policía y el procedimiento no es expedito. Concejal García, y hay un agravante. Ayer, donde usted está sentada en este momento, estuvo Eduardo Loaiza Posada. Estamos hablando del incremento del acero un 63% en los últimos 2 años, y la poca disponibilidad de ese material, y lo que va a pasar por eso en la construcción, no solo en Antioquia, sino en Colombia. Hay expertos y analistas que tienen un temor, y es que por esa baja disponibilidad, por ese alto costo del acero, pues muchos constructores decidan bajarle un poquito al acero en las construcciones, claro, lo que podría agravar en un futuro este tema, este caso de los edificios enfermos en Medellín, Antioquia y Colombia. Revisemos este testimonio de un experto. Algunos constructores o propietarios de proyectos que son inescrupulosos han solicitado que se les disminuya la cantidad de acero a las construcciones, haciendo algo que se llama diseño al límite. Nosotros los ingenieros, si tenemos una responsabilidad social y profesional, no podemos disminuir la cantidad del acero de ninguna construcción, porque ese acero que se diseña para una construcción es exactamente el que se requiere de acuerdo con la norma sismoresistente nacional. 7:27, técnicamente lo denominan diseño al límite. Sería ajustarse en los mínimos del acero requerido para una construcción. Esto preocupa porque precisamente por ahorrarse algunas constructoras unos pesos en materia estructural, pues es que han pasado muchas de estas situaciones, no todas, pero muchas tienen ahí un soporte de explicación. ¿Cómo ve esta condición, concejal, usted que está pues pendiente de esta comisión accidental? Felipe, le voy a sumar un ingrediente a los costos del acero y de los materiales, y es el precio del suelo. Todo el mundo sabe que en Medellín el precio del suelo es muy costoso, sobre todo o en el caso del reto que tenemos nosotros con la vivienda de interés social y prioritaria. En Medellín no hay suelo bien localizado para la vivienda de interés social o prioritaria, a menos de que sea en ladera, y ya muchos son escasos. Entonces se está desplazando la construcción hacia el área metropolitana, hacia Bello y hacia el oriente. El precio del suelo también hace que quien vaya a construir ese tipo de vivienda social, pues le toque bajar los costos, el margen es muy pequeño, y si le suma el
incremento de los precios, eso nos puede poner en una situación grave porque ese diseño al límite pues puede generar unos riesgos que puede ser, mejor dicho, pueden ser gravosos para lo que se viene en la construcción en los próximos años, y ahí sí vamos a empezar a jugar con ese sueño de vivienda de los antioqueños y los medellinenses. Pues es un panorama muy preocupante, concejala. El diagnóstico pues ya da cuenta de la situación difícil por la cual están atravesando estas familias de estos 18 edificios enfermos. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el paso que hay que seguir para que estos controles sean efectivos, para que no suceda esto de construir con diseño al límite, para que se les responda a estas familias? Desde el Consejo, ¿usted qué plantea? Bueno, yo creo que eso tiene que verse también en varias aristas, lo que podemos hacer en lo municipal nosotros y lo que se debe hacer en el Sistema Nacional de Vivienda. El Gobierno Nacional va a tener unos retos muy grandes, Juan Carlos, porque nosotros actualizamos con el decreto 05, que es de mi autoría, los topes de vivienda de interés social y lo llevamos hasta 150 salarios mínimos y en zonas de renovación hasta 175. Yo creo que el Gobierno Nacional va a tener que hacer una actualización de la norma para que los costos den y no vayan en detrimento de la calidad y los materiales. Eso será desde el espectro nacional. En lo municipal, ¿qué hay que hacer? También en doble vía. Uno, los 18 edificios que ya están en riesgo, que obviamente será competencia del DAGRED evaluar el seguimiento, si hay que hacer evacuación, si hay que hacer reforzamiento. Muchas personas ayer en la comisión accidental decían, venga, ¿por qué no implosionan el edificio X, que ya no se puede reforzar? Pues les cuento, ¿saben cuánto vale una implosión de un edificio? Entre 5 y 6 mil millones de pesos, que los tendría que poner el municipio de Medellín, el DAGRED, y créanme que el palo no está como para cucharas y más en el presupuesto del DAGRED. Eso por un lado, que lo ven como soluciones de edificios que ya no tienen solución. ¿Qué pasa? Hay que entender que también hay una relación entre privados, que es el constructor y el comprador. Entonces, ¿hasta dónde llega también la responsabilidad de la administración en los temas de riesgo, pero hasta dónde es ese problema entre privados, como lo vemos hoy en el Space, como lo vemos en Continental Towers? ¿Qué hemos hecho nosotros? Yo también trabajé en un acuerdo donde logramos liberar del impuesto predial a las víctimas de edificios que ya han sido evacuados, sea de manera temporalmente o definitiva. Ejemplo, Space, Continental, y va esa exención hasta el 31 de diciembre del 2023. Entonces, primero, que estas familias no tengan cargas tributarias y ojalá de valorización porque no tienen el disfrute y el goce de su inmueble. Eso lo venimos haciendo, hacer el seguimiento al riesgo y, pues obviamente, repito, poner en cintura y articular un sistema donde curadurías, planeación, gestión y control territorial sean casi que uno solo, pero con dientes. Yo creo que tiene que estar articulados en ese sentido. Concejala, bueno, más o menos era la pregunta que le iba a hacer sobre todo ese círculo de Ascensi, Continental y Space, pero entonces, ¿qué hacer? Porque finalmente los edificios están allá abandonados, se han convertido en un foco de inseguridad para los vecinos. Se roban todo. Además, personas que incluso habitan esos edificios en algunos momentos teniendo en cuenta el riesgo. ¿Hay alguna solución a la vista? Bueno, ayer con el representante de las víctimas de Continental quedamos específicamente de tocar en una sesión puntual el caso de Continental y de Ascensi por el foco de inseguridad, que es lo que más les preocupa a ellos, porque no solo perdieron su patrimonio, sino que además ahora está esa situación de inseguridad. Yo quedé convocar a la inspectora del poblado, porque repito, el DAGRED simplemente da unas recomendaciones, unas órdenes, pero quien las tiene que operativizar es la inspección de policía. Vamos a pedir un acompañamiento especial porque cuando ya deja de ser ese perjuicio privado que tienen ellos como víctimas y empieza a ser un problema de ciudad, un problema de comuna, un problema de barrio, pues ahora sí nos toca a nosotros desde el Consejo de Medellín y a las autoridades, desde el municipio, poner las cartas sobre la mesa y hacer la mesa de trabajo que tenemos desde esta comisión accidental. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Y es que ayer en la comisión nos hablaban de un montón de proyectos, entonces vamos a tener que coger, cada caso es puntual, cada caso es diferente, aunque son víctimas de estas edificaciones enfermas, no todos tienen como la misma dinámica, entonces vamos a hacer unas mesas puntuales con cada comunidad para poder dar un cronograma o soluciones efectivas para cada caso particular. Doctora García, son 18 edificios, usted muy bien explicó, 5 están así, 5 así, 5 así. Lo más dramático son los que le dice el DAGRED se tienen que ir.
porque esa gente sigue con la deuda de la plata porque tiene que seguir pagando. Ustedes, ese edificio, hasta que el agrero lo declare para evacuar, sigue pagando impuestos. Así es. Pero los otros no. Entonces está el drama entre qué hacer, para dónde me voy, tengo que seguir pagando la cuota. Y el riesgo que se corre quedándose ahí también. Exacto, hay una posibilidad de un acuerdo donde el municipio pueda ayudar a esas otras personas, porque no está. Los que se van, para dónde se van y con qué van a pagar un arriendo, porque, les recuerdo, siguen pagando la cuota. Mientras no se declare la emergencia y no evacúe por parte de la GREP, siguen pagando los impuestos. Y de ahí, el tema es para dónde se van, dónde siguen las familias, cómo reubicarse. Legalmente es posible, usted que ha sido la gestora, de buscar un acuerdo donde se logre al menos posibilitar un acompañamiento económico a estas personas, o es muy, muy difícil. Bueno, yo creo que con voluntad política y conforme a derecho todas las cosas son posibles, pero repito, entender qué es una relación entre un privado y un público, cuándo hay responsabilidad en el proyecto del Estado. Les voy a poner un ejemplo. Ayer nos hablaban de algunos proyectos que tienen contribuciones públicas o subsidios públicos. Entonces, cuando el proyecto es del municipio, sí le asiste una responsabilidad al municipio, es decir, cuando esté el ISBIMED con sus subsidios o estuvo en la estructuración, cuando es vivienda de interés social. Paradójicamente, estamos viendo que la mayoría de edificios que tienen estas problemáticas son del estrato 3 para arriba. Entonces ya esa relación entre el banco, entre el constructor y entre el privado, pues se queda en esa esfera. Entonces, sí, no puedo yo pues generar acá una falsa expectativa de decir, les vamos a poner dinero o recursos para un arriendo temporal. Hoy el arriendo temporal, que también es una comisión que yo presido, en Medellín está para los casos de riesgo o de obra pública, pero para familias que no deben ganar sino hasta 2 salarios mínimos. Sí. Entonces, también tenemos como unas condiciones o unos requisitos para que haya esa asistencia, pero no quiere decir con ello que los estratos 3, 4, 5 y 6 pues los vamos a dejar de lado, pero sí vamos a estar muy pendientes del impuesto predial, de la valorización. Imagínese uno en el poblado sin vivienda, pagando valorización, pagando impuesto predial y sin tener el disfrute y goce de su inmueble, y además pagando un nuevo arriendo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Eso le ha pasado a muchas familias afectadas. Concejal, muchas gracias. Vamos a pedirle un favor adicional, que nos suministre el listado de esos 18 edificios para hacerle también un seguimiento informativo a esos casos, para saber de los padecimientos y las complicaciones que en este momento tienen esas familias. Si nos puede suministrar ese listado, le agradecemos enormemente para nosotros hacerle seguimiento a esos casos. Rápidamente, Felipe, Space, que fue demolida en 2014, Bernavento evacuada en 2015, demolida por el DAGRED en 2018, Lolay evacuada en 2018 y demolido en 2020, Continental Towers evacuada de 2013, Ascensi 2013, Mantua 2014, en esa se suspendió el reforzamiento, Campala en 2019 se recomendó la evacuación preventiva, Atalaya de la Mota en 2019, reforzadas Colores de Calazanía en 2014, Altos de San Juan, La Merced evacuada en 2017 y reforzada en 2018, Punta Luna reforzada en 2019 y que estén en seguimiento San Miguel de Rosario, Cerezos de Calazanía, Arboleda del Rodeo, Tricentenario y Altamira. Ahí están entonces, ahí está, ese es el listado de esas identificadas y por aquí los televidentes están levantando la mano y diciendo, presten atención a miren aquello, nosotros tenemos esta realidad, en fin, un tema que hay que hacerle seguimiento, concejal. Gracias por acompañarnos esta mañana. Felipe, a ustedes muchas gracias. Esta es una problemática de ciudad, incluso se está volviendo una problemática metropolitana. Yo sí le pido a todos que hagan las denuncias, que se contacten con nosotros, Lina García, concejal de Medellín, o a través de mis redes sociales, @LinaGarcía-Ganan, y ahí vamos a hacerle seguimiento para que nos acompañe desde la Comisión Accidental y desde el Consejo de Medellín. Vamos a ir a cada comuna, a cada regimiento y a cada proyecto a hacer la revisión correspondiente. Muchas gracias a todos. Es Lina García Gañán, concejal de Medellín, preside y ha estado muy pendiente de esta situación de los edificios enfermos.